Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Siempre escuché hablar del mal de ojo por mis padres y, sobre todo, por mi abuela. En el pueblo donde vivía, era muy común que a los bebés, desde que nacían, los protegieran con una pulsera que llevaba un amuleto al que llamaban el ojo negro. En total, eso para mí no tenía tanta importancia, porque siempre pensaba que solo eran creencias de la gente que vivía en los pueblos. Yo vivía en la ciudad desde que me mudé para estudiar medicina. En la facultad conocí a Carlos, con quien me casé, y al mes ya estaba embarazada. En ese momento no pude tomar mi servicio social, así que esperé a que naciera mi bebé para seguir con los trámites de la carrera. Después de unos meses, pude tomar el lugar donde llevaría a cabo mi servicio social, y justamente fue en un pequeño pueblo que se encontraba en una sierra del estado, a unas 9 horas de la capital donde me encontraba residiendo. Cuando Carlos se enteró de la noticia, decidió irse conmigo, así que al día siguiente partimos rumbo a la sierra para hacerme cargo del servicio médico del pueblo. Al llegar, observamos que el lugar prácticamente era un monte, sin caminos que indicaran la llegada al centro de la comunidad. Miramos para todos lados, pero no había tampoco transporte, y a lo lejos se veían una que otra casa distribuidas a gran distancia. «Disculpe, ¿dónde queda el centro médico de esta comunidad?», le dije a un viejito que caminaba con guaraches mientras se sostenía con un bastón. «Uy, madre, está muy lejos de aquí, como a 3 horas a pie siguiendo esa vereda», señala un espacio que se veía abierto por la hierba. «¿Entonces no hay algún transporte que nos lleve hasta allí?», le dije haciendo una pausa mientras observaba todo el paisaje, que a decir verdad estaba muy hermoso. «Aquí no hay transporte de esos que son camiones, solo viajamos en mula. La única que tiene un carrito es doña Berta, pero nadie se acerca con ella», me dice al oído. «Dicen que ella es mala». «No creo que una mujer sea mala», dijo Carlos. «Además, necesitamos a alguien que nos lleve al centro de la comunidad. Está a punto de oscurecer». Al ver que Carlos insistió en que pidiéramos los servicios de aquella mujer, no dudé en aceptar, y le pedimos amablemente al viejito que nos indicara dónde podíamos encontrarla. Sin embargo, cuando nos dimos la vuelta para buscarlo, él ya no estaba. Nos miramos preguntándonos, ¿ahora qué vamos a hacer? En ese momento, pasó un niño que iba montado en un burro arreando unos borregos. «¡Hey, niño!», le gritamos fuerte. Él se volteó al momento en que nos escuchó hablar. «¿A dónde vas, niño?», le dijo Carlos. «Voy para allá arriba a cuidar mis borregos». «¿Conoces a la señora Berta, la que tiene un coche?», respondió. «Sí, sé dónde está su jacal, pero no vamos allá. Mi papá me regaña». Al ver que el niño no nos iba a querer ayudar, Carlos le ofreció unos billetes a cambio de que nos llevara con esa mujer. El niño, al ver el dinero, mostró una expresión de asombro y, después de permanecer pensativo unos segundos, aceptó llevarnos a la casa de esa señora. Murmuró. «Bueno, los llevo para allá. Nomás arreo mis borregos para que no se me vayan a ir». «Serafín, te quedas a cuidarlos», le dijo a su perro criollo de color naranja, quien se acercó hasta donde estaba la manada de borregos. El pequeño nos indicó por dónde caminar. Lo seguimos de inmediato cargando nuestro equipaje. Luego, al ver que no aguantábamos, nos ofreció amarrar nuestras cosas en su mula. Caminamos por aquella vereda, que se encontraba cerrada por un montón de hierba. El niño, muy astuto, iba abriendo paso con un filoso machete. Era increíble cómo, a su edad, podía hacer uso de una herramienta que, al menos para mí, era muy peligrosa. «Ya llegamos. Ahí está su casa». El niño señaló un viejo jacal de madera. Afuera estaba un auto Tsuru como del año 90,
un poco viejo y oxidado. Carlos le dio unos billetes al pequeño, y éste los tomó saliendo a toda prisa montado en su mula. Nos acercamos hasta la puerta. Al parecer estaba entreabierta. Alrededor había varios árboles de cerezos rojos. Al tocar, nadie nos respondió. Entonces abrimos para entrar, y justo cuando dimos unos cuantos pasos, una voz nos interrumpió. ¿Quiénes son ustedes? Lo siento, señora, pero la puerta estaba abierta, dijo Carlos muy apenado. Solo buscamos a la dueña de ese auto, añadí. Es mío, nos dijo en tono molesto. ¿Qué es lo que desean? Queríamos saber si nos podía llevar al centro médico de la comunidad. Lloraba mi bebé en esos momentos. Ella se acercó hacia donde yo me encontraba, miró al bebé y le tocó una de sus manos. Entonces, mi pequeño comenzó a llorar. De inmediato, me di la vuelta saliendo de la casa para consolarlo. No sabía por qué aquella mujer me había ocasionado un fuerte escalofrío, y creo que al bebé también. Es un bebé muy lindo. Ella se acercó con una sonrisa. ¿Puedo abrazarlo? A mí me gustan mucho los niños. Creo que no será posible. Al parecer no se siente muy bien. Intenté evitar que se acercara a mi hijo. Cuando le negué que se acercara al bebé, vi en su rostro una severa expresión de enojo que no podía ocultar. Intentó mostrar una sonrisa, pero con su tono de voz era evidente que estaba muy molesta. Entonces, traté de decirle a Carlos que mejor nos fuéramos a buscar otra manera de llegar. Sin embargo, la tarde estaba cayendo y ni siquiera teníamos un lugar para quedarnos. Es un bebé muy hermoso, pero no deben consentirlo mucho. Luego se vuelven intolerantes. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir? Miré a Carlos, que no simpatizó con el comentario. Bueno, murmuró. No tiene importancia. ¿A dónde quieren que los lleve? Si nos damos prisa podemos llegar antes de que oscurezca. No les recomiendo que anden de noche por estos caminos. Nunca se sabe qué se podrían encontrar. ¿Hay lobos o algo así? Le contesté. Peor que eso, criatura. Peor que eso. Frunció el ceño. Nos subimos a su viejo auto, el cual tenía un olor medio feo. Abrí entonces la ventana, y cuando la señora de nombre Berta se dio cuenta, solo dijo una palabra. Uno se acostumbra al olor. Una chispa de energía sacudió mi cuerpo al ver en el rostro de Berta una expresión macabra mientras iba conduciendo. Le pregunté entonces si faltaba mucho para llegar, y nos respondió que en unos cuantos minutos. Ella comenzó a acelerar por un camino lleno de piedras. El auto se sacudía con violencia, mientras que las llantas comenzaban a rechinar por ser forzadas para avanzar. Carlos me miró mientras que el bebé estaba inquieto y comenzó a llorar. Yo trataba de calmarlo, pero de pronto, sus gritos provocaron que Carlos le pidiera a la señora que bajara la velocidad. Ella, al notar molesto a mi esposo, hizo caso omiso a la petición, pero en ese momento algo pasó corriendo por enfrente y el auto se detuvo. ¿Qué fue eso?, exclamé. Debe ser un animal, ya casi está oscuro, dijo Carlos. La señora no dijo nada y continuó manejando. Después de 10 minutos, íbamos entrando a la comunidad, donde se encontraban unas cuantas casas separadas. Conforme íbamos avanzando, la gente se asomaba de sus casas y de inmediato se encerraba como animales ahuyentados. «Es aquí», dijo Berta. «Gracias», le respondí, calmando a mi bebé, que no dejaba de llorar. Se lo puse en los brazos de mi esposo mientras buscaba dinero para pagarle a la mujer. En eso, ella se acercó a él y comenzó a tocarle los cachetes, y al darle un fuerte apretón, el bebé gritó de dolor. «¿Qué le pasa?», gritó Carlos, empujando a Berta al suelo, provocando que se golpeara la cabeza. «Te vas a arrepentir», contestó la mujer con una expresión de furia que no podía controlar. «Váyase». Le ayudé a levantarse, dándole el dinero que le debíamos por habernos llevado hasta la clínica del pueblo. El bebé seguía llorando. Yo me acerqué para consolarlo mientras veía a Berta, que se marchaba en su viejo auto, pero antes, asomó su cabeza por la ventana,
Escupió saliva 3 veces, pronunciando unas palabras extrañas que la verdad no entendí. Luego desapareció entre la oscura noche. Sentí que la piel se me erizó de los pies a la cabeza, y creo que a mi esposo le pasó lo mismo porque lo vi frotándose los brazos, y en ese lugar no hacía frío. ¿Sentiste eso?, me dijo asustado. Sí, era algo extraño. Fue como un frío que me recorrió por todo el cuerpo. Bueno, dejemos eso olvidado. Vamos a entrar a la clínica. La oscura noche aquí sí que da miedo. En el momento en que entramos a la clínica, escuché que mi bebé balbuceaba con alguien, como si intentara comunicarse, y extendía una de sus manitas. Lo miré y sonreía en una dirección por donde se fue esa mujer, pero estaba tan oscuro que no se veía nada. Las luces eran tan tenues que apenas si apreciábamos el exterior. ¿Qué pasa?, le dije a mi bebé. Él solo balbuceaba y seguía extendiendo las manitas hacia la misma oscuridad. Vamos adentro, dijo Carlos, mientras me daba al bebé para poder revisar el interior de la pequeña clínica, que estaba conformada por un consultorio, la recepción y 2 filas de bancas ya viejas. Ahí solo se encontraba la señora Ana, que era la encargada de la limpieza. Ella, al vernos llegar, tomó sus cosas de inmediato, pues solo nos estaba esperando. Antes de irse, le pregunté dónde nos íbamos a instalar, y ella solo me dijo: «Dentro de 1 hora vendrán por usted para llevarlos a una pequeña casa cerca de aquí». La señora salió corriendo despavorida de la clínica, como si estuviera asustada. Se notaba el nerviosismo en sus ojos y miraba para todos lados cuando iba saliendo por la puerta. En un instante ya no estaba. «¡Qué gente tan rara!», murmuré. Me puse a revisar el expediente que se encontraba en el consultorio, mientras que Carlos estaba impaciente por tener un lugar donde descansar. El bebé comenzaba a llorar, y al ver que el tiempo había pasado, me comencé a preocupar. En ese momento, nadie había llegado a recogernos, y tampoco se veía gente pasar por el lugar, siendo aún temprano como en la ciudad. Me quedé pensando en qué hacer para pasar la noche. Mientras las horas pasaban y nadie más entraba por la puerta, me dispuse a acomodar unas mantas en el suelo para que pudiéramos al menos descansar. Justo en el consultorio, había una ventana que daba al exterior. Se podían ver a lo lejos unas pequeñas luces que supuse eran de unas casas, pero de pronto, estas se empezaron a hacer mucho más grandes y se elevaron hasta el cielo. Sorprendida, observé el movimiento de aquellas bolas grandes que se desplazaban de un lugar a otro, hasta que éstas se detuvieron y bajaron al suelo. Ahí ya no las vi más. Luego, al darme la vuelta, sentí que algo pasó corriendo junto a la ventana. Al mirar nuevamente hacia afuera, vi un bulto negro, como la sombra de una persona que estaba de pie. Abrí el vidrio para gritar: «¿Quién está ahí?». Pero este bulto comenzó a moverse hacia la oscuridad, y en unos segundos ya no estaba. Me asusté mucho, pero no le dije nada a mi esposo para no preocuparlo. Solo me dirigí hacia la puerta de la clínica para ponerle un candado y así sentirme mucho más segura. Como estábamos muy cansados, nos quedamos profundamente dormidos. En esos instantes, sentí un aliento muy caliente a la altura de mi cuello, y el bebé comenzó a llorar desconsolado. Rápidamente, Carlos encendió la luz, y mi pequeña tenía una manchita roja en su cachete, como si le hubiesen dado un fuerte apretón. Intentamos calmarla dándole leche, pero ella seguía llorando sin control, así que revisé todo su cuerpo y no tenía nada, pero esa mancha en su carita, ahí seguía. «Seguro le picó un animal», dijo Carlos. Al verle el cachete a mi bebé con más detalle, noté que tenía marcado un dedo. Estaba casi segura de que eso era, pero como ya estaba muy nerviosa, no quise seguir dándome ideas e intenté calmar los llantos de la bebé con paracetamol. Media hora después, ella se durmió. A la mañana siguiente no despertaba por su biberón. La moví y se encontraba un poco fría. Asustada, desperté a Carlos y de inmediato la puse en la camilla para revisarla. Ella tenía síntomas de hipotermia. Era médico y no sabía qué hacer,
Así que recordé una práctica en la facultad y con eso logré que mi bebé reaccionara. Mejor, ¿por qué no te regresas a la ciudad?, le dije a Carlos. ¿Quieres que me vaya y los deje solos?, me contestó. No, le respondí. Quiero que te lleves a la bebé de aquí. Creo que no es un buen lugar para ella. Mira el susto que nos acaba de dar. En esos momentos, alguien tocó la puerta. Eran las 8 de la mañana y al abrir, era una señora como de 45 años. Ella nos observó con curiosidad, después sonrió y nos preguntó: ¿Quién de ustedes es el nuevo médico? Carlos y yo nos quedamos mirando por el tono arrogante de la señora. Luego, en unos segundos, me dirigí a ella para presentarme. Soy yo. Mi nombre es Natalie. Mucho gusto, señora. Le extendí la mano, pero no aceptó el saludo. Bueno, disculpen por no venir ayer, pero ya no salimos después de las 6 de la tarde de nuestras casas. A esa hora te puedes encontrar a una de ellas, ni Dios lo mande. Se persignó con un rosario. No quise preguntar a qué se refería, así que continuó hablando hasta que al fin nos informó que nos llevaría a una de las casas para alojarnos. La seguimos por un camino empedrado. En esa comunidad había pequeñas casas de madera con lámina. Una que otra tenía techo de losa, pero estas últimas se veían abandonadas. La gente comenzaba a salir de sus casas. Algunas solo se asomaban por la ventana hasta que llegamos a una casita que estaba junto a un edificio de piedra que parecía un templo. ¿Esa es una iglesia?, le pregunté a la señora. No, solo es un viejo edificio que está abandonado. Siempre ha estado aquí. La señora, sin decir otra palabra, nos dejó en aquella casa que parecía una cabaña fea y, sobre todo, vieja. Cuando la busqué para darle las gracias, ella ya no estaba. Entramos al interior para recostar a Camila, mi bebé. Por alguna razón, ella seguía muy inquieta y lloraba demasiado. Ya la había revisado y no encontraba ninguna dolencia. Pensé que la hipotermia que había tenido repentinamente la había dejado con alguna molestia. Le hice su biberón y la recosté en un sillón viejo de la casa. La casa tenía una sola habitación con una cama. En la cocina había una pequeña mesa con 2 sillas para sentarse. Busqué el baño para darme una ducha, pero al no haber gas ni nada para calentar el agua, me lavé solo la cara antes de regresar a la clínica. Al llegar, ya estaba un joven como de 17 años sentado en el escritorio de la recepción. Hola, me llamo Javier. Ayudo en la recepción de la clínica, me dijo sonriendo. Mucho gusto. Extendí mi mano. Soy Natalie, la nueva doctora de este pueblo. En ese instante, sentí un fuerte dolor en la cabeza. Eran como punzadas que me estallaban por dentro. Caí al suelo, desvaneciéndome, mientras claramente veía al joven observándome con una sonrisa en su rostro, como si estuviera satisfecho. De pronto cerré los ojos sin saber qué pasó después. Desperté en la camilla de la clínica. Ahí, junto a mí, estaba la señora de la limpieza que nos había entregado las llaves de la clínica. Ella me miró, y unos segundos después, escuché que Carlos llegó con Camila, preocupado. ¿Qué sucede? Me levanté de la cama. Camila estaba durmiendo, y de repente despertó con un fuerte llanto sin que yo pudiera calmarla. Entonces le di de comer, le cambié el pañal, le revisé el cuerpo y mira lo que le encontré, dijo mostrando la espalda de Camila. ¿Qué es eso? Me asusté al ver una especie de quemadura en la piel de mi bebé, muy caliente. Cuando le tocaba la piel, ella lloraba desconsolada. Le apliqué una pequeña pomada para calmarle el dolor, pero no podía entender qué era lo que estaba pasando. Miré a Carlos disgustada, pensando que tal vez él tenía la culpa, y sin querer la había quemado, pero él me juró que no pasó nada, que ella solo dormía y cuando despertó ya tenía esa quemadura. De repente, un aire helado invadió el consultorio, y cuando busqué al joven de la recepción, no estaba por ningún lado. Le pregunté a la señora de la limpieza por el muchacho, y extrañamente, me dijo que no lo conocía,
que nadie ayudaba en la recepción. Le describí al joven, pero insistió en que estaba equivocada porque en la clínica solo trabajaba ella con el doctor que la atendía. Le entregué en los brazos de Carlos a Camila para que la llevara a casa. En el momento en que él se fue, sentí que alguien estaba en el baño porque se escuchaba que murmuraban. Cuando abrí la puerta, no había nadie. Estaba sola en ese instante. Pasó la jornada y nadie se apareció por la clínica, ni un paciente que atender, así que me fui, dejando a cargo a la señora que estaba limpiando el baño. En el transcurso del camino, saludé a varias personas, pero éstas no me contestaron el saludo. Después, pasé por una vereda que llegaba hasta la entrada de esa sierra por donde nos trajo la señora Berta, quien, al recordarla, me daba escalofríos. Seguí caminando hasta la casa cuando ya casi estaba oscureciendo. De repente, escuché que silbaban a mis espaldas. Al voltear para todos lados, no había nadie. Entonces, el miedo comenzó a recorrer mi cuerpo y me eché a correr para llegar a la casa donde me esperaba Carlos. Al entrar, escuché nuevamente los llantos de la bebé. Él la tenía cargada para que cesara el llanto. ¿Qué sucede ahora?, le dije preocupada. No lo sé. Él temblaba. Desde que llegamos, comenzó a llorar otra vez. Le apliqué la pomada y no me lo vas a creer. Cuando miré su espalda, la quemadura ya no estaba, pero comenzó a llorar sin parar nuevamente. Ya estaba a punto de ir a buscarte. Revisé de inmediato a Camila. Entonces, al descubrirle el cuerpo, miré que tenía una especie de mordida en su piernita derecha. Se veían claramente los dientes de una persona. «Carlos, ¿qué te pasa? ¿Tú mordiste a la bebé?», le dije enojada. «¿Cómo puedes pensar eso?», me dijo desconcertado. «Camila tiene una mordida de una persona, mira», le mostré la piernita. «Eso no puede ser posible. ¿Qué está ocurriendo?». En el momento de la discusión, tocaron la puerta de manera violenta. Al abrirla, no había nadie. Después de un segundo, volvieron a tocar, y pasaba lo mismo. No era absolutamente nadie. Hubo una tercera vez, y esta vez mi esposo tomó el palo de la escoba y salió enojado, diciéndole a quien estaba molestando que se fuera. En esos momentos, escuché la voz de Carlos que decía: «Lárguense de aquí». De pronto, azotaron la puerta, y miré a Carlos que tenía la piel pálida y sus manos estaban heladas. «¿Qué te pasó?», le dije asustada. «Vamos, responde», le grité alterada. Él no dijo nada y se metió a la cama, tapándose la cabeza con las cobijas. Yo estaba realmente molesta porque pensé que él había lastimado a mi bebé. Entonces, lo dejé que se durmiera, y yo me quedé en la cocina usando unos cartones y unas mantas. De pronto, escuché, como a las 2 de la mañana, que caminaban por el techo. Me salí a asomar con paso sigiloso, y al ver hacia el techo, ahí había un animal enorme en forma de ave, porque extendía 2 alas y caminaba de un lado a otro. No logré apreciar la forma en su totalidad, ya que la noche estaba oscura, pero en esos instantes oí los llantos de mi bebé, y regresé a la casa corriendo. Ella lloraba desconsolada. Pensé que algo la había asustado porque no se callaba, y estaba señalando un rincón oscuro de la casa. Me quedé observando ese espacio oscuro, y cuando la bebé cesó el llanto, claramente escuché que alguien murmuraba en la oscuridad. «¿Quién está ahí?», dije temblando. Entonces, 2 luces brillosas, como si fuesen unos ojos, se iluminaron, y en ese instante mi bebé comenzó a llorar sin parar. Al prender una pequeña lámpara, miré que ella estaba sangrando de una manita. Al revisarle, nuevamente encontré una mordida, pero mucho más profunda. Corrí a la habitación para despertar a Carlos, pero él no se movía. No sabía qué hacer más que prender todas las luces de la casa. Permanecí sentada en la cama junto a mi esposo, que no despertaba, esperando el amanecer para poder irme de ese lugar, porque estaba segura de que ahí había algo que no era natural. Miré el reloj y eran las 2 de la mañana,
pero no entendía qué estaba sucediendo porque los minutos no corrían. Entonces, revisé mi móvil y tenía la misma hora, al igual que el teléfono de Carlos. La bebé seguía llorando desconsolada. Le apliqué un calmante y curé su herida con una pomada. Ella después fue quedando tranquila y comenzó a dormir en mis brazos. De repente, mis ojos se sentían muy cansados y comencé a quedarme dormida cargando a Camila. En ese momento, sentí un aire helado que entró por una ventana. Al abrir mis ojos con dificultad, miré que una mujer de cabello largo, con pies que parecían de toro, sostenía a mi bebé en sus brazos y salió por la ventana volando. Desperté de golpe gritando, «¡Camila! ¡Camila!». «¿Qué pasa?», dijo Carlos calmando a la bebé, que lloraba. «Mi bebé está bien. La acabas de asustar con tus gritos. ¿Por qué no despertabas anoche? ¿Qué viste afuera de la casa?». «¿Cómo dices? Estás equivocada», me miró desconcertado. «No he salido para nada en la noche». Nos quedamos dormidos calmando los llantos de Camila. En unos segundos, nos quedamos en un profundo silencio al ver en el cuerpo de Camila una especie de símbolo a la altura de su pierna derecha. Era como la silueta de dos lunas en forma invertida. Tomamos nuestras cosas y caminamos hasta la salida de la comunidad sin decirle a nadie. Cuando esperábamos en la estación, se acercó el mismo viejito que habíamos visto antes. Nos vio preocupados y nos dijo, «¿Por qué se van tan rápido? Los doctores de aquí no duran mucho». La bebé lloraba con descontrol y ya no sabía qué hacer. «Seguramente ya le hicieron el mal de ojo», nos dijo acercándose. «¿Qué es eso?», le respondió Carlos. «El mal de ojo es como una especie de brujería que les hacen a los bebés porque parecen lindos o les desagradan a ciertas personas. A su vez, tienden a hacerlos llorar con frecuencia y a lastimarlos levemente en una parte de su cuerpo. Pero existen bebés con mal de ojo que han llegado a perder la vida porque el trabajo de brujería es demasiado fuerte. En este lugar existen muchas brujas y una de ellas es Doña Berta. Por eso nadie quiere ir a su casa. A ustedes ya les hicieron ese mal y tendrán que revocar ese hechizo. De lo contrario, seguirán lastimando a su bebé. «¿Qué podemos hacer? Díganos», le dije. «Vamos a mi casa, le haré una limpia. Pero tienen que irse de aquí. De lo contrario, volverá a suceder». Aquel hombre nos llevó a su casa y realizó un pequeño ritual limpiando a Camila con varios ramos de hierbas. Luego, lanzó alcohol con fuego a las hierbas, y las llamas ardían tomando distintas formas macabras. «Ven ese rostro en el fuego. Ella es Berta. Ya se dio cuenta de que hemos eliminado su mal de la bebé. Ahora tomen esto y pónganselo en una de sus manitas». «¿Qué es eso?», le pregunté. «Es el ojo negro, un amuleto que sirve para evitar el mal de ojo en bebés como el de ustedes. Pero váyanse ya antes de que vuelvan a echar su magia sobre la bebé». De repente, recordé aquello que escuchaba hablar sobre los bebés y los amuletos. Era lo mismo que nos estaba diciendo el viejito, y para ser sincera, nunca lo había creído. Nos fuimos corriendo de esa comunidad. Jamás regresamos, y Camila poco a poco fue calmando su llanto. Al revisarle el cuerpo, las marcas de mordidas y las quemaduras ya no estaban, pero seguía en su piernita ese extraño símbolo que se había convertido en una cicatriz. Desde ese momento, Camila llevaba a todas partes aquel amuleto. Ella jamás volvió a llorar como aquellas veces, pero en mi caso fue lo contrario, ya que cuando estoy junto a mi bebé, oigo que me susurran al oído unas voces que me llaman para que regrese a ese pueblo donde conocí la existencia del mal de ojo.